Soy Silvia Méndez, soy parte del Enel Innovation Hub Europe. Somos una red de 10 hubs ahora mismo a nivel mundial dentro del grupo Enel, dentro de la función de innovación global. Tenemos presencia en ambas costas de Estados Unidos, en Silicon Valley, en Boston, en Chile, en Brasil, 3 en Italia, 1 en Rusia, Tel Aviv, y al que pertenezco, que es el Hub de Europa. Básicamente, como hub de innovación, nuestra principal función es atraer startups europeas y llevarlas a todas las líneas de negocio del Grupo Enel a nivel mundial. También SMEs, pequeñas y medianas empresas. Una pregunta que nos suelen hacer y que es común cuando nos acercamos a algún actor del ecosistema es si solamente buscamos soluciones dentro del mundo de la energía, ¿no? La pregunta aquí es sencilla. Buscamos todo tipo de tecnología, todo tipo de modelo de negocio disruptivo, siempre que tenga una intersección con un caso de uso que aplique al mundo de la energía. Básicamente cubrimos como utility europea toda la cadena de valor. Esto va desde la generación más tradicional, es decir, lo que llamamos ahora Global Power Generation, que incorpora también a la parte de renovables. Pasamos por la distribución de la energía con la baja y la media tensión. Ahí somos una utility con más de 2.2 billones de kilómetros de red en todo el mundo, y llegando a la parte de la comercializadora, ¿no? La línea de negocio más nueva en este momento es Enel X. Aquí incorporamos todo lo que son productos y servicios de valor añadido. Nos preocupa especialmente aquellas soluciones más vinculadas a la explotación de servicios. Y dentro de este paraguas tenemos una línea dedicada a FinTech, otra e-Mobility, otra e-Industry, otra e-City y otra e-Home. El modelo de colaboración que proponemos a las startups es un modelo de colaboración sencillo, que no simple. Básicamente, si el requerimiento de la línea de negocio encaja con la solución que propone la startup, lo que hacemos es generar una prueba de concepto. Ahora mismo en el grupo, a nivel mundial, existen más de 300 colaboraciones activas, más de 300 pruebas de concepto con startups mundiales, y más de 60 se han convertido en proveedores del grupo. Es decir, esa prueba de concepto ha ido bien, el resultado ha sido exitoso, cumple con la necesidad de la línea de negocio que requería esta solución o producto innovador, y se han convertido en proveedores de Grupo Enel. Básicamente no buscamos inversión en la startup, no buscamos formar parte del cap table o parte del equity, simplemente una colaboración gana-gana, convirtiéndonos en un partner industrial de estas soluciones. Somos Innovability. Esto es un nuevo término. De hecho, nuestro CIO, que es Ernesto Chorra, es nuestro Chief Innovability Officer, y denominado así porque es la concatenación o la unión entre la innovación y la sostenibilidad. Innovation más sustainability en inglés, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la innovación únicamente tiene sentido para nosotros si es sostenible y si tiene una vocación de permanencia. Es decir, lo que tenemos es un sentido de la urgencia en incorporar pronto estas soluciones a la casa, evolucionar con ellas, que resuelvan los issues que tenemos en las líneas de negocio, pero que lleguen para quedarse, ¿no? Es decir, esto no es algo aspiracional o solamente voluntarioso, sino que en nuestro caso la innovación se convierte en negocio a través de estas colaboraciones y se perpetúan en el tiempo, ¿no? Lo que queremos es que estas más de 300 colaboraciones que tenemos en la actualidad en modelo POC o prueba de concepto con startups a nivel mundial se conviertan en proveedores, se escalen con nosotros. Es decir, tenemos presencia a nivel mundial y nuestra aspiración es hacer igualmente crecer a las startups con nuestra masa crítica, ¿no? Por tanto, esta es la aspiración primordial con este modelo de innovación más sostenibilidad. Básicamente nuestra propuesta de valor cuando nos acercamos, una startup se acerca a nosotros, es no solamente evidentemente que puedan colaborar con una corporación como Enel, con todo lo que esto implica. Nuestra mayor aspiración siempre cuando una startup se acerca a nosotros es que de una prueba de concepto se convierta en proveedor y que pueda generar
esa escala adicionalmente sostenible para la startup y también para nosotros, ¿no? Si queremos innovar a lo largo del tiempo. Y para ello, pues yo creo que la combinación es perfecta, ¿no? Es claramente un gana-gana. La startup tiene acceso a una infraestructura quizá que de otro modo no tendría, un conjunto de expertos que de otro modo no tendría, una globalidad que de otro modo no tendría en muchas ocasiones. Y nosotros, por contra, bueno, pues el mensaje prácticamente siempre es el mismo. Yo creo que somos una compañía bastante poco invasiva, en el sentido de no nos interesa nada más allá del producto o servicio que puedan ofrecer, o el modelo tanto en cuanto sea disruptivo o que nos pueda aportar valor en función de nuestra necesidad. Intentamos igualmente ser muy ágiles en la comunicación, ser muy respetuosos en la comunicación, tanto en positivo como en negativo, acortar los procesos, ¿no? Y para ello igualmente acortamos desde el proceso propiamente dicho de compras o de procurement, entendiendo que el punto de dolor de las startups suele ser normalmente el cash flow, y esto sí que es bastante innovador. Y el proceso igualmente de comunicación, desde el momento en el que conocemos una startup, pasa por un proceso de reuniones para entender si hay un encaje, y bueno, pues la comunicación final de desarrollo de POC, o bueno, pues que no ha habido un encuentro, ¿no? Quizá que no ha habido un match, ¿no? En ese sentido, pensamos que tenemos un modelo absolutamente justo, que funciona, que es un gana-gana y, como nos gusta decir, pues muy poco celoso. Es decir, también nos alegra cuando alguna de las startups con las que colaboramos pues acaba trabajando a partir de haber hecho un buen proyecto con Enel, acaba trabajando con otro gran player, ¿no? Esto para nosotros es una gran satisfacción. South Summit para nosotros básicamente se ha convertido en una excelente costumbre, ¿no? Yo creo que somos partner desde el primer año, desde la primera edición de South Summit, tanto Endesa como ahora con la participación de Enel. Y es un lugar imprescindible, es decir, nosotros como parte de la función no solamente está la prospección de startups y de SMEs, en nuestro caso en Europa para todo el mundo, con toda la red de hubs, evidentemente cubrimos toda la capa mundial, sino que parte de nuestra función también es hacer que la comunidad crezca, ¿no? Es decir, que las cosas ocurran, que haya elementos o actores de cohesión que puedan co-crear y colaborar dentro del ecosistema, y que todos entre todos consigamos que sea más grande, ¿no? Yo creo que esta es la función definitivamente de South Summit. Es un evento de referencia en España, pero no solamente en España, sino a nivel mundial en este momento. Y es un lugar de encuentro, yo creo, de todos los actores que son imprescindibles para que el círculo virtuoso de la innovación tenga sentido, ¿no? No solamente startups o gran corporación como es nuestro caso, sino también pues pequeña y mediana empresa, incubadoras, aceleradoras, venture capital, business angels, y bueno, pues grandes speakers que vienen a contar cuál es el estado del arte a nivel mundial, ¿no? Definitivamente un lugar en el que nos apetece siempre estar, ¿no?